en el corazón de un pequeño pueblo andino, donde el viento susurraba secretos entre las montañas y el sol pintaba de oro las calles empedradas, se erigía una escuela humilde de paredes agrietadas y pupitres tallados por manos ansiosas de conocimiento. Era allí, en una mañana de septiembre cargada de promesas, donde Mateo, un niño de ojos profundos como pozos de medianoche, sintió por primera vez el peso abrasador de una palabra que lo marcaría para siempre. Tenía 10 años, piel morena curtida por el sol de los campos, y un corazón tan vasto como el cielo que lo cubría. Mateo no era como los demás niños de su aldea. Su familia, humildes jornaleros que habían cruzado fronteras invisibles en busca de un futuro mejor, le había enseñado a navegar el mundo a través de las lenguas de sus ancestros y de los extraños que los habían acogido. Español en casa, quechua con la abuela, inglés con los turistas que pasaban por el mercado, francés de un viejo libro hallado en una caja de donaciones. Pero en esa aula polvorienta, nadie lo sabía aún. «¡Cállate, analfabeto!», rugió el profesor Ruiz, un hombre de bigote gris y mirada endurecida por años de frustración. La clase entera se congeló, como si el aire se hubiera solidificado en un instante de vergüenza colectiva. Mateo, con su cuaderno raído sobre las rodillas, había intentado responder a una pregunta sencilla sobre la historia de la independencia, pero sus palabras tropezaron en un acento que delataba sus raíces migrantes. El profesor, exhausto por una noche de deudas y un sueldo que apenas alcanzaba para el pan, descargó su ira en ese frágil recipiente de sueños. Las risas ahogadas de los compañeros perforaron el silencio como cuchillos, y Mateo bajó la cabeza, sintiendo como las lágrimas ardían en sus ojos sin permiso para caer. No era la primera vez que el mundo le recordaba su lugar. En las calles, los niños ricos lo llamaban el changuito de los idiomas raros. En casa, su madre le pedía que tradujera cartas de remesas para no perder el hilo de un hermano lejano. Pero esa mañana, el grito del profesor fue un eco que resonó en lo más hondo de su alma, como un trueno que anuncia tormenta. Afuera, bajo el alero de una choza de adobe, la abuela de Mateo tejía mantas con hilos de lana teñida de colores que contaban historias antiguas. Ella, con sus manos arrugadas como mapas de ríos secos, era la guardiana de las lenguas olvidadas. El lenguaje no es tinta en papel. «Mijo», le decía mientras se la ayudaba a vender en el mercado, susurrando precios en japonés a un coleccionista de antigüedades o en árabe a un comerciante nómada. «Es el puente que une almas separadas por mares y montañas». Mateo absorbía cada palabra como esponja, practicando en secreto bajo la luz de una vela gastada. Portugués para soñar con playas lejanas, alemán para entender las máquinas que su padre anhelaba reparar, italiano para cantar óperas imaginarias en la soledad de la noche. No iba a la escuela por vanidad, sino por un hambre voraz de pertenecer, de demostrar que su sangre mestiza no era una carga, sino un tesoro enterrado. Pero después de ese día, el aula se convirtió en un campo minado. Mateo se sentaba al fondo, invisible, respondiendo solo con gestos, hasta que el profesor, en su rutina de indiferencia, lo olvidaba por completo. Los días se estiraron como sombras al atardecer, y el invierno trajo lluvias que inundaban los caminos y el espíritu del pueblo. Fue en una de esas tardes empapadas cuando llegó el rumor. Una delegación de la ONU visitaría la escuela para un taller sobre diversidad lingüística, parte de un proyecto global para preservar las lenguas indígenas amenazadas. El profesor Ruiz, ansioso por redimirse ante los ojos del directorio, convocó una competencia. Quien demuestre el dominio de al menos 3 idiomas extranjeros ganará un premio, una beca para libros y un viaje a la capital. La clase bulló de excitación. Los niños prodigio alzaron la mano, recitando frases aprendidas de memoria en inglés torpe. Mateo, desde su rincón, sintió un cosquilleo en el pecho, pero el recuerdo del grito lo paralizó. ¿Para qué intentarlo? Soy el analfabeto. No, murmuró para sí, mientras sus dedos trazaban letras invisibles en el aire. Sin embargo, esa noche, bajo la manta raída que compartía con sus hermanos, su madre lo encontró despierto, garabateando en un trozo de cartón. «Hijo, el mundo juzga por apariencias, pero el corazón revela la verdad. Escribe no para vencer, sino para sanar». El día de la competencia amaneció con un sol tímido que se colaba por las grietas del techo. La delegación llegó en japes relucientes, acompañada de traductores y cámaras que capturaban cada sonrisa. El profesor Ruiz, con corbata nueva y voz ampulosa, presentó a los contendientes. Sofía, la hija del alcalde,
que recitó un poema en inglés con acento impecable. Javier, el nieto de un diplomático, que charló en francés sobre la Torre Eiffel. La audiencia aplaudió, y el aire se llenó de expectación. Mateo, empujado por un compañero compasivo que había oído susurros en el recreo, se levantó al final, con las manos temblorosas y el corazón latiéndole como un tambor de fiesta. Yo quiero intentarlo, dijo, su voz un hilo frágil en el vasto salón. El profesor Ruiz frunció el ceño, reconociendo al instante al analfabeto de semanas atrás. Siéntate, niño, no hagas el ridículo, espetó en voz baja, pero la delegada principal, una mujer de ojos amables y origen africano, lo detuvo con una mano gentil. Déjalo hablar. La diversidad nace de lo inesperado. Lo que siguió fue un milagro tejido con palabras. Mateo tomó el marcador y, ante la pizarra virgen, comenzó a escribir. Primero, en español, una dedicatoria a su abuela. Para las lenguas que nos unen, no nos dividen. Luego, en quechua, un verso antiguo sobre la Pachamama, la madre tierra que todo lo abraza. El salón jadeó cuando pasó al inglés, traduciendo el poema de Sofía con una fluidez que eclipsaba su esfuerzo. Incredible, murmuró un traductor. Pero Mateo no se detuvo. En francés, narró una fábula de un zorro astuto que une pueblos divididos. En portugués, cantó una saudade por los exiliados. En alemán, explicó la precisión de un reloj que marca el tiempo de la reconciliación. La delegada se inclinó hacia adelante, incrédula, mientras él fluía al italiano, evocando sonetos de amor universal, al árabe, invocando la hospitalidad de desiertos compartidos, al japonés, un haiku sobre la flor de cerezo que renace tras la tormenta, y finalmente, en suajili, un proverbio africano: uno solo es una voz, muchos somos un coro. El salón estalló en un silencio atónito, roto solo por el clic de las cámaras. 9 idiomas, 9 puentes erigidos en tinta y aliento. El profesor Ruiz, pálido como un fantasma, se aferró al borde de su escritorio, recordando su grito como un eco de su propia ignorancia. Había visto en Mateo no un analfabeto, sino un reflejo de sus prejuicios, el miedo al otro, el cansancio de una vida que lo había hecho olvidar la magia de lo diferente. En ese instante de revelación, el hombre que gritaba órdenes sintió un nudo en la garganta, un arrepentimiento tan profundo que lo dobló por dentro. Mateo, exhausto pero radiante, bajó del podio y se acercó a él, no con rencor, sino con una sonrisa que iluminaba la habitación. Profesor, no escribí para ganar, dijo en voz baja, extendiendo una nota garabateada en el reverso de su cartón. Escribí para que usted vea, todos llevamos mundos dentro. Me enseña a escribir el 10º. El clímax de esa mañana no fue el premio, una beca que Mateo compartió con sus compañeros humildes, invitándolos a lecciones nocturnas bajo las estrellas, sino el abrazo inesperado del profesor. Ruiz, con lágrimas surcando sus mejillas curtidas, lo envolvió en sus brazos, murmurando disculpas que eran promesas. Perdóname, hijo. Tú no eres analfabeto. Eres el poeta de las almas perdidas. La delegada, conmovida, declaró a Mateo no solo ganador, sino embajador del taller, llevando su historia a escuelas de todo el mundo. Pero el verdadero acto de compasión vino después, en la quietud del atardecer. Mateo, en lugar de guardar rencor, visitó el hogar del profesor, donde una hija enferma yacía postrada. Usando sus lenguas, tradujo recetas médicas de manuales extranjeros y cartas de especialistas lejanos, aliviando el peso que Ruiz cargaba en silencio. La generosidad no pide idiomas, le dijo Mateo, solo un corazón abierto. Años después, cuando Mateo se convirtió en lingüista itinerante, cruzando continentes para unir comunidades fracturadas, el pueblo recordaba esa mañana como el día en que un grito se transformó en himno. El profesor Ruiz, jubilado pero voluntario en la escuela, contaba la historia a nuevos alumnos, con voz temblorosa de orgullo. Nunca juzguen por lo que ven, escuchen por lo que el alma susurra. Y en las montañas andinas, bajo un cielo estrellado que parecía escrito en 1000 lenguas, Mateo sonreía, sabiendo que el verdadero analfabetismo no es no saber leer, sino no saber amar. Porque en un mundo de barreras, un niño con 9 idiomas nos recuerda que la humanidad florece cuando extendemos la mano, no el dedo acusador. Y así, con cada palabra compartida, construimos puentes que duran eternamente, inspirándonos a ser, todos, guardianes de las voces silenciadas.